El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. ¿Cómo están, hermanos y amigos? Les saluda desde los estudios de Eleva tu Visión su anfitrión José Ordóñez, y hoy de nueva cuenta están con nosotros los hermanos Eleazar y Doribel Alonso. Bienvenidos, hermanos, muchas gracias por estar otra vez en Eleva tu Visión. Gracias, hermano José. Es un gozo estar acá en este programa. Lo hemos oído desde la Ciudad de México repetidas ocasiones, pero qué gozo es estar aquí nuevamente para ser edificados juntamente con los oyentes. Bueno, no solo lo han oído, sino que a medio programa, cuando lo transmitíamos en vivo, ustedes estaban comunicándose, diciendo, reportando que lo estaban escuchando, saludando a quien estaba exponiendo la palabra de Dios. Así es que, hermano, gracias por ser oyente y también participante. Hermana Doribel, también bienvenida a Eleva tu Visión. Muchas gracias. Igualmente, como mi esposo, es un gozo estar aquí y poder compartir con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Les comento, los hermanos Alonso, ellos son pastores de la iglesia León de Judá en Atizapán, el Estado de México, que es una iglesia muy preciosa. Hay hermanos muy fieles ahí, pero les agradecemos mucho que hayan venido para compartir la palabra de Dios con nosotros en la iglesia, pero también en Eleva tu Visión. Hermana Doribel, también un saludo a tu familia preciosa que nos escucha en San Antonio. Así es. El hermano Antonino, que estamos pidiéndole a Dios que este año sí se haga que pueda estar aquí con nosotros. Sí, es un gozo siempre. Yo me comunico con ellos, les recuerdo, oigan, Eleva tu Visión, hoy es un tema muy importante, o les recomiendo algunos de los programas que se han grabado, que yo sé que son de mucha bendición y ellos los aprecian mucho también y aman Monterrey. Pues diles que este programa es muy importante. Bueno, no solo porque eres tú, sino que creo yo, y les comento, estamos grabando este programa a escasas 2 semanas de que sucedió la tragedia de la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Sí. Y quizás nuestros oyentes no sepan, pero los hermanos Alonso estuvieron como misioneros en Guatemala ¿cuántos años? Casi 21 años. 21 años. Uh-huh. Y allá pudieron realmente identificarse con el pueblo de Guatemala. Son muy amados desde allá. Mucha gente los recuerda con mucho cariño. Entonces, cuando sucedió esta erupción, inmediatamente ustedes estaban pensando, esto es aquí, acá. Sí. Se comunicaron con algún pastor conocido, se comunicaron con más gente, igual como lo hicimos nosotros. Sí. Pero, Dori, el Señor estaba hablando algo a tu corazón a raíz de eso que sucedió. Sí, realmente conociéndolo, cómo había sido afectado Guatemala y el tipo de erupción que hizo el volcán de fuego, y sobre todo oyendo las noticias de cómo esta situación había causado una desgracia tan grande, nos querían hacer ver cuál era la dimensión que había sucedido con el volcán de fuego. Compararon al volcán de fuego en una forma mínima cuando el volcán Vesubio en Italia hizo erupción. Okay. Y la ciudad de Pompeya. Destruyó 2 ciudades, creo que es la ciudad de Pompeya y la ciudad de Hérculo. Eran 2 ciudades que fueron destruidas. Pero fue una situación muy tremenda, sobre todo viendo qué era lo que había afectado tanto en el volcán de fuego, que es lo más reciente que nosotros pues conocemos en una desgracia producida por un volcán. No fue lava lo que salió del volcán de fuego, sino fue un flujo piroclástico, se llama así. Flujo piroclástico. Flujo piroclástico, que es como una erupción de vapor, o sea, es húmedo.
Es una erupción de vapor que viene mezclado con ceniza, con arena, con ácidos, que hace una corriente que, a diferencia de la lava, corre muy rápido. La lava, recuerdo tú que estabas mencionando, corre hasta cierta velocidad, se va desplazando, entre comillas, lentamente. Entre comillas, lenta. Por ejemplo, ahorita tenemos el volcán Kilauea en Hawái, que la gente puede estar pasando por enfrente, pueden salir de sus casas por la lentitud de esa lava. Y ahí solo es lava. Ahí es lava. Es simplemente arena compacta corriendo, saliendo del volcán, pero el flujo... Que sí está ahí, es candente, ¿verdad? Es muy candente, sí. Destruye, pero tú puedes escaparte. Hasta cierto punto, porque una vez que rodee la lava va a ser muy difícil que puedan, porque los helicópteros, el calor y todo eso va a ser muy difícil. Entonces, en una lava es más rápido salir, oír las advertencias y poder escapar del peligro, pero en un flujo piroclástico es muy difícil, que realmente fue lo que pasó en Guatemala. Y también en el Vesubio. En el Vesubio. Por eso entonces es que no ha habido tantas muertes en Hawái. Por eso. Creo que solo ha habido una sola. Fue una sola persona que no quiso salir y algo pasó, pero solo una persona, tanto tiempo fluyendo esto, y mucha gente ha podido escapar del peligro. Ok, entonces tú habías estado estudiando algo de esto, buscando al Señor, cuál era el mensaje, y encontraste el tema que vamos a cubrir en esta hora. Así es. Adelante, hermana, que Dios te use, es un tema preciosísimo e importante para nuestros corazones. Al estar yo viendo, y por la cercanía, como decía el hermano José, sobre el pueblo de Guatemala, y ver el daño o ver todo el desastre que hubo, y leyendo la escritura en el libro de los Hechos, hay algo muy interesante que sucedió. El volcán Vesubio, todos nosotros conocemos, hasta se han hecho películas, se han hecho muchos estudios sobre cuando ese volcán hizo erupción. La diferencia que yo podría ver entre el volcán de fuego, ¿por qué murió gente? ¿Por qué estos pueblos quedaron enterrados? Porque no hubo mucha alerta, como hubo con el volcán Vesubio. Allí sí hubo alerta. Allí sí hubo alerta en este sentido. No que había gente diciendo que algo iba a pasar, pero la tierra empezó a temblar más de 24 horas antes. Wow. ¿Y ya antes había hecho algún tipo de erupción? Sí, el volcán Vesubio había hecho tipos de erupciones. Y también había hecho ciertas fumarolas. Nosotros vemos cuando exhalan los volcanes cierto vapor. El volcán Vesubio lo había hecho, pero combinado con temblores. Ok. Pero entonces quiere decir, Dori, que ellos ya estaban acostumbrados, por decirlo así, a retumbos, como decías, fumarolas, cosas así, pero además, durante 24 horas, el volcán había estado como anunciando, y las fumarolas eran cada vez más intensas. O sea, las fumarolas iban siendo cada vez más intensas, los temblores iban siendo cada vez más intensos. Como un crescendo, como algo tú así. Has dirigido coros, ¿verdad? Así es. Entonces, quizá no fue como ahora que esperaban anuncios por radio o alertas, ¿verdad? Pero ellos sí podían percibir que algo estaba sucediendo, porque cada vez eran más cerca los temblores, más destructivos, y las fumarolas del Vesubio eran más fuertes. Solo para que sepas, en Guatemala también se estuvo anunciando durante varias semanas, y la gran mayoría de personas no atendió a esas alertas. Sí hubo algunos que evacuaron, pero la gran mayoría de personas no evacuaron. No, decían, no, es que esta es nuestra tierra, es que esto es... Entonces, y creo que el programa de hoy, hermana, sirva para que nosotros podamos prestar atención a lo que Dios habla en nuestros corazones. Así es, porque inclusive estas ciudades de Pompeya y Herculano, principalmente era Pompeya, era una ciudad de diversión, entonces la gente no
prestaba atención a esas cosas con tal de no dejar de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, pero creo que nos estamos adelantando un poquito. Sí, no atendieron la gente que estaba allí en Pompeya y Herculano no le dieron importancia a eso que estaba sucediendo. Wow. Pero entonces, vayamos a la Biblia. Así es. Porque lo precioso de este mensaje es que la Biblia nos presenta un cuadro, pero preciso, impresionante, de qué sucedió en esa parte del mundo justo en esa época. Vamos a la Biblia. Así es. Bueno, esto que vamos a leer más o menos sucedió en el año 59 o 60 después de Cristo. Se tuvo que ver con cuando apresaron a Pablo. Okay. Pablo apela a ser llevado ante César como ciudadano romano. Ajá. Entonces él se presentó ante varias autoridades del Imperio Romano. Y estamos en Hechos 24. 24. Yo quisiera 25 y 26. Hechos 24, 25 y 26. Ajá. Pero a mí me gustaría un poquito tocar las diferentes circunstancias y entrevistas que tuvo Pablo. Okay. Voy a mencionar la entrevista que tuvo Pablo con 3 hermanos. Hay 3 hermanos involucrados, que son el rey Agripa, Berenice y Drusila. El rey Agripa, Berenice y Drusila. Ajá. El rey Agripa, Berenice, ellos vieron a Pablo, lo oyeron, querían oírlo, habían oído de Pablo, habían oído del mensaje de Pablo, que era el camino, como le llaman en la Escritura, y sobre todo cómo Pablo estaba llevando el mensaje de Jesucristo resucitado. Ok. Ahora, solo una cosa. De Drusila, la Escritura dice claramente que ella era judía. Así es. O sea que los 3 hermanos eran judíos. Los 3 hermanos eran judíos. ¡Wow! Porque inclusive la conversación que tiene Pablo con el rey Agripa y con Berenice lo confronta. Ajá. En el capítulo 26 de Hechos, ajá, ellos están platicando y en el verso 27, después de que Pablo les expone sobre la conversión que él tuvo, el encuentro que tuvo con Jesucristo, el llamamiento que él tenía, Pablo directamente se voltea al rey Agripa en el verso 27 y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Porque ellos practicaban el judaísmo. Ellos eran conocidos como personas judías, como dice de Drusila, que lo vamos a ver en otra conversación o en otro lugar donde Pablo habla con ellos. Pero es que fíjate que esto reviste de mucha importancia estos encuentros, porque creo que nuestros oyentes necesitan recordar que primeramente el Evangelio fue presentado y predicado exclusivamente a los judíos. Así es. O sea que los judíos fueron los primeros que recibieron el mensaje. Después, en Hechos capítulo 10, encontramos que el Evangelio es llevado a través de ese encuentro de Pedro con Cornelio a los gentiles. Ajá, sí. Pero aquí Pablo está hablándoles a judíos. A judíos. Desde que empezó Pablo, bueno, recordemos que en el Imperio Romano, si alguien iban a sentenciarlo a muerte, ellos no lo sentenciaban a muerte hasta que oían la defensa del reo. Ajá. Y Pablo, era la ley romana, por decirlo así. Cuando lo tomó el tribuno y lo rescató de la multitud que querían lincharlo y matarlo, Pablo le dice una palabra y voltea y primero les narra su conversión a los judíos, aquellos que querían apresarlo. De allí, él tuvo la oportunidad de repetir su conversión y su única defensa.
era hablar del camino. Ese era el impacto. Ese era el impacto. Para los judíos. Para los judíos. Y es que creo que debe quedar claro, desde el momento cuando Jesucristo murió, todo ser humano que quiera entrar al reino de Dios tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Así es. Judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Entonces, estos judíos que estás describiendo, estos 3 hermanos, ellos fueron confrontados con el mensaje de Cristo. Así es. Del Salvador. Pero ellos eran judíos. Solo por lo eso, practicaban. Y por eso Pablo les dice, yo sé que crees a los profetas. Sí, porque ellos conocían toda la ley judaica. Wow. Ellos estaban bien empapados con todo esto, porque inclusive, a pesar de que ellos estaban en la corte romana, los conocían como judíos, porque ellos practicaban la religión judía, voy a decir así. Es verdad, ellos se conocía que practicaban la ley judía, habían crecido. Es más, desde niños. Porque hay testimonio, vamos a verlo un poquito más adelante cuando veamos la vida de Drusila. Drusila fue comprometida en matrimonio, pero con quien la iban a comprometer no se llevó a cabo porque él no quiso circuncidarse. Y se cree que la edad de Drusila era de 4 años. O sea, podemos ver, según los historiadores como Josefo y otros historiadores que cuentan la historia, sobre todo de Drusila, que es la más impactante, dicen que con quien la iban a casar no lo hicieron porque él no quiso abrazar la ley judía ni circuncidarse. Entonces crecieron conociendo la ley judía. Y yo no sé si, hermano José, pudieras leer ahí en Gálatas 3, el verso 24. Gálatas 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así Ese es el papel de la ley, llevarnos a Cristo. Ese es el papel de la ley, y al conocer la ley y ver el cumplimiento de la vida de Jesucristo manifestándose, la fe en nosotros va a creer y va a hacer que esa ley cobre vida y nos lleve a Jesucristo. Amén, amén. Solo quiero explicar nada más o recordar la causa por la que Pablo estaba siendo juzgado, ¿verdad? Y aquí en Hechos 24, el capítulo que ya se nos había dado, en el verso 21, la segunda parte dice, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Esa era la razón por la que Pablo estaba siendo juzgado. Pero la defensa de él es muy importante, la hacía dando su testimonio. Y yo estaba observando algo, hermano José, en este pasaje. Qué tremendo es nuestro Dios. Todo lo que Él fue preparando, aún las circunstancias, aún lo que explicaba la hermana Doribel al principio sobre el volcán Vesubio, todo para darle oportunidad a alguien de que convierta su vida, entregue su vida al Señor. Sí, así es. Inclusive vemos nosotros aquí cómo yo puedo imaginarme y leer aquí donde en el capítulo 26 estábamos viendo que Agripa, sobre todo, Agripa y Berenice. Ahora, según la historia, Berenice era hermana mayor de Drusila, pero Berenice no aparece mucho. Y aquí podemos ver que Berenice como que no le impactó. Y yo creo que Pablo veía el rostro de Agripa poniendo atención y oyéndolo. Mira, es que dice en estos pasajes que lo mandaban a llamar con frecuencia. Es cierto que dice que esperaba recibir dinero, o sea, era alguien corrupto, pero le hacía preguntas. Sí, tanto Félix y Drusila, que eran pareja, como Agripa y Berenice. Por eso Pablo le dice, ¿crees tú? Dice, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees porque desde pequeño tú los has conocido.
Y allí tenemos algo muy interesante que quizá más adelante vamos a ver. Y a mí me gustaría brincar ahora a Drusila, la otra hermana. En ese momento, cuando habló con el rey Agripa y Berenice, Drusila no estaba, pero Drusila estuvo en un concilio anterior con Félix. Félix era el gobernador y dice que Drusila era su esposa. En primer lugar, Drusila tenía otro esposo. Era un rey de Siria, pero con este rey Drusila se casó a los 14 años. Él sí aceptó circuncidarse. Por eso Asiso, que era el rey sirio, era el esposo de Drusila. Supuestamente ella no era feliz con él. Conoció a Félix y Félix la invitó a que se fuera con ella, en contra de la ley judaica, según los historiadores y según Josefo. Entonces, cuando ella oyó a Pablo, junto a su esposo Félix, se cree que Drusila tenía 19 años para este entonces. Y en el verso 24 del capítulo 24 de Hechos, allí nos describe a Drusila, si nos lo puede leer. Hechos 24:24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Si pudiéramos leer el 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Así es. Pablo tenía tal certeza en esta conversación, vamos a decir así, privada ya con Félix y Drusila, después de haberles expuesto sobre el camino, la conversión, la resurrección de Jesucristo. Ahora viene directamente y les habla sobre la justicia. Aquí cuando habla de la justicia, está hablando de la rectitud y la transparencia, lo cual... que ellos no tenían. Ellos no tenían, ni tampoco dominio propio, porque ellos vivían su propia vida. Pero les habla muy claro, y yo creo que aquí el mensaje para Drusila, Dios estaba advirtiendo la vida de Drusila cuando escucharon sobre el juicio venidero. Por eso Félix se espantó y le dijo: ahora vete. Entonces, mira, realmente estas tres son prácticamente las partes fundamentales del mensaje del cristianismo. Así es. Estamos hablando de la justicia, como tú dices, la rectitud, transparencia, integridad, el dominio propio, o sea, que nos abstengamos del pecado, que nos abstengamos, pues en el caso de ella, de fornicación, de adulterio, de inmoralidad, y el juicio venidero. Y estas cosas lo espantaron. Los espantaron porque en todo eso ellos estaban fallando, pero en el juicio venidero sabían ellos que ahí ellos podían recibir lo que no estaban haciendo bien. Una consecuencia, y sí lo vivieron. La muerte eterna. La muerte eterna. Dori, vamos a regresar en un momentito. Estamos en Eleva tu Visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva tu Visión. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a él.
Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle Estamos de vuelta en Eleva tu Visión con los esposos Eleazar y Doribel Alonso y su servidor José Ordóñez. Hermana Doribel, hemos estado viendo la historia de tres hermanos, pero hemos visto principalmente de una de ellas, Drusila. ¿Qué nos puedes decir de este otro hermano Agripa? Siempre desde el punto de vista de que Dios les está dando la oportunidad, como decías tú, Eleazar, de aceptar al Señor Jesucristo. Pues la oportunidad, él sabía. Yo creo que Agripa, Berenice y Drusila, conociendo la ley y conociendo, vamos a decir así, la religión judaica, como le llamaban, algo en sus corazones los hacía tratar de responder al mensaje que Pablo estaba hablando. Y sobre todo yo creo que ellos oyeron de la vida de Jesús, oyeron de lo que sucedió con Jesús, oyeron del principio de la iglesia, pero ¿cuál era? Hay un verso que describe la vida de ellos y está en Hechos 25, y vamos a leer el verso 22 y 23. Hechos 25, 22 y 23. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Pues esa era lo principal para ellos, mucha pompa. Ellos tenían muchos privilegios como parte de la corte romana, y también era algo que era difícil que ellos dejaran por corrupción, por reconocimiento, por fama, por riquezas. Entonces, cuando después más adelante vemos que Pablo, todo esto narra la conversación de Pablo y que el rey Agripa oyó y lo confronta. Imagínate cuando le dice ahí en el verso 27, ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Estos siguientes 2 versículos, cuando yo vi
que era a lo cual ellos estaban teniendo la oportunidad de que Jesucristo, por el conocimiento de la ley, ellos pudieran llegar a la conversión y a la vida eterna. Por esa pompa y por ese estilo de vida. Agripa le contesta lo siguiente a Pablo. En el capítulo 26, versos 28 y 29. Son dos palabras que se cruzan entre Agripa y Pablo muy importantes. Mira, solo quiero decir una cosa del final del capítulo 24 para enfatizar lo que vamos a leer. Dice que al cabo de 2 años, o sea que durante por lo menos 2 años, el Espíritu Santo estuvo trayendo delante de ellos la oportunidad de que se rindieran a Cristo. Así es. Y esta es la respuesta. ¿Cómo reaccionan ellos? Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo mostraba la verdadera libertad. Wow. Yo quiero volver a un verso del capítulo 24, el verso 26. En todo esto está saliendo algo a la luz que pareciera que es nuevo hoy en día, pero es un problema que está en el corazón del hombre desde esta época y siempre está en el corazón del hombre, como es la corrupción. Por eso Pablo está disertando como parte principal los puntos que veíamos: justicia, dominio propio y juicio venidero. Y en el verso 26 del capítulo 24 del libro de los Hechos dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. La corrupción y todo esto va de la mano con el... Bueno, es un pecado tremendo, pero es algo que enreda al hombre, hermanos. Y creo que es un problema en nuestra actualidad también muy fuerte, muy fuerte. Y estos gobernantes que se están mencionando, parte de lo que los tenía atados era esta corrupción en la que vivían y su codicia por el dinero también. Mira, fíjate que tuve ocasión de oír el testimonio acerca de un hombre con un descaro, una desfachatez tremenda, que él era un funcionario público y estaba lanzándose para reelegirse. Y la gente le dijo, no, señor, es que usted ha robado. Y este hombre, este funcionario público, tuvo la audacia de decirle, no, yo sí robé, pero he robado poquito, yo no he robado como a otros. O sea que la corrupción en nuestro tiempo, la verdad es que ha permeado todas las esferas de la sociedad, pero también estaba así desde Hechos capítulo 24, ¿verdad? Así es. Y Pablo, pues viendo esa necesidad más del alma, pero ¿cómo romper? Porque Pablo inclusive les dice, ojalá fueran como yo, excepto estas cadenas. Ajá. Aunque Pablo, ante ellos físicamente, estaba atado con cadenas, podían ver que su espíritu y su alma eran totalmente libres, libres en su conciencia. Pero aquí, como yo les decía, consternaba mi corazón, porque cuando nosotros leemos, por poco me persuades a ser cristiano, entendemos allí que dice, bueno, casi me convences, casi. Pero realmente Agripa está diciendo algo muy triste y terrible para su propia vida. El desprecio por el sacrificio más grande por la humanidad. Jesucristo dio su todo. Él fue el sacrificio perfecto para que nosotros fuéramos rescatados del infierno a la vida eterna. Para que el pecado en nosotros fuera roto a través del sacrificio y el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Pero Pablo, aquí, cuando Agripa le dice a Pablo, le dice,
por poco, por eso poquito, por ese camino, por ese Dios, por ese Jesús al que tú predicas, casi me persuades. Por eso las palabras tan tristes de Pablo, yo creo que Pablo, viendo la dureza del corazón de ellos, les dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyeron, fueseis hechos tales como yo, en esa libertad del pecado. Es casi como que les estuviera diciendo, miren, estoy entendiendo que ustedes están poniendo puras excusas. Así es. Excusas grandes o pequeñas, pero ojalá ustedes pudieran aceptar lo que yo he aceptado. Por eso es tan importante lo que tú decías. Su única defensa fue narrar su conversión. Eso era. O sea, cuando Pablo fue confrontado por Cristo mismo, él se rindió. Y Sí. esta gente no se rindió. Y Pablo tenía un reconocimiento muy grande. Sentado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos. Ajá. Todo mundo reconocía la elocuencia, Ajá. lo ilustre que era Pablo, pero Pablo llegó Su a decir, testimonio. eso para mí es nada, comparado con la vida de Jesucristo en mí. Pero, y otra cosa, yo creo que Pablo también les estaba tratando de decir, lo que ustedes tienen es duradero, no, va a perecer, no es duradero. Mira, creo que sería lindo si tú pudieras darnos una explicación de ese himno tan conocido que yo sé que ha sido traducido de distintas maneras, casi resuelto o te sientes casi resuelto ya. Lo vamos a escuchar, pero ¿podrías tú darnos una breve explicación de ese himno? Bien, este himno lo escribió Philip Paul Bliss. Philip Bliss. A él se le da. A él se le da la composición de este himno. Y Philip Bliss, cuando él le dio la categoría o clasificó este himno casi resuelto, lo puso en un evangelismo urgente. Yo creo que él sentía la urgencia de Pablo, de Agripa. Urgente. Agripa, Berenice, Drusila, escuchen, esto ustedes están perdidos. Pero Wow. les estoy exponiendo a lo que es verdadero y duradero. Entonces, Philip Bliss, basado en esta escritura, él compuso este himno y puso las estrofas de la siguiente manera. Dice así la primera estrofa. Casi resuelto para creer, casi resuelto para aceptar. Un corazón dirá, Cristo, déjame en paz. Cuando convenga, te llamaré. Wow. La segunda estrofa dice, casi resuelto, ven hoy a Él. Casi resuelto, no tardes más. Cristo te invita hoy, puedes oír su voz. Nuestra oración por ti, errante, ven. Wow. La tercera estrofa, Sí, ¿qué dice la tercera estrofa? esta tercera estrofa, ojalá no sea testimonio de nadie, pero dice, casi resuelto, la ciega pasó. Wow. No sirve el casi, el fin llegó. Triste lamento, casi creíste, por la eternidad perdido estás. Casi, casi, casi. No importa el casi. No importa el casi, no importa nada a lo cual nosotros nos aferremos a este mundo, porque todo perecerá, pero ¿dónde estaremos por la eternidad? Eso es lo más importante. Te quiero dar otra traducción de otro himnario de esa tercera estrofa. Dice, ¿sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez? Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Y ese fue el caso de Agripa. De Agripa. Y vas a contar después Berenice. de quién es más. Mira, vamos a escuchar este himno y regresamos
para que nos muestres por qué el título de este programa. Te sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer, pues porque dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré. Drusila también, igual que ellos, como pudimos ver la respuesta que ellos tuvieron, pero llama la atención Drusila, si volvemos al capítulo 24. En el verso 24, cuando ellos hablan de forma privada con Pablo, nos dice, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo. O sea que sabían, vamos a decir así, si Drusila 2 veces, una vez, no fue dada en matrimonio porque el primer esposo no quiso abrazar la ley judaica ni circuncidarse. La dan al segundo esposo que sí acepta circuncidarse. Entonces, obviamente, Drusila quizá tenía ciertos destellos de que ella abrazaba la ley judaica. Ajá. Pero cuando Drusila habló, según la historia, con Pablo, creen ellos que la forma en que Drusila se defendió muy probablemente era que Drusila menospreció a Pablo. Quizá ella misma se empezó a justificar
pensando de que las ideas o lo que Pablo comparte es algo ideológico del mismo Pablo. ¿De dónde tomo yo esta ilustración? En el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado tenemos la historia narrada por un historiador que vivió en el tiempo de la iglesia, que fue Josefo, los primeros años de la iglesia. Entonces Josefo es quien deja grabado qué fue lo que pasó con la vida de Drusila. Vimos que Pablo habló a Félix y a Drusila, según nuestro historiador, alrededor del año 59 o 60 después de Cristo. Obviamente no se separaron, ellos siguieron siendo un matrimonio, al hecho de que Drusila tuvo un hijo que otra vez también le puso Agripa. Ya era el tercer Agripa. Entonces... Pero hijo de él. De Félix, de ella, Drusila y Félix. Agripa creció en esas circunstancias, en esos medios. Cuando ellos fueron creciendo y cuando Agripa, hijo de Drusila, llegó a ser un joven, es cuando entramos a analizar qué era Pompeya. Pompeya y Herculano. La ciudad que fue destruida por el Vesubio. Ciudad que fue destruida por el Vesubio. Ahora, muchos viajaban de muchos lugares a visitar Pompeya, pero Pompeya no era una ciudad a donde solo se iba a la playa o no era una ciudad conocida por museos, sino era una ciudad conocida por el pecado que había. Era depravación total. Totalmente una depravación. No había límite absolutamente para nada. Y Agripa, hijo de Drusila, le pidió que lo llevara allí. Así es. En el año 69, cuando fue la erupción del Vesubio, es muy probable que Agripa 10 tenía... años después del mensaje de Pablo. Fueron 20 años. 20 años después. 79, perdón. 79. 79. 20 años después. O sea, yo creo que Agripa, teniendo él sus 20 años y pues con la pompa con la que ellos vivían, él dijo, yo quiero ir a Pompeya. Y entonces, ¿qué sucedió? Drusila, la mamá de Agripa, que yo creo que no le negó nunca nada. Yo creo que Drusila o Agripa veía esa religiosidad que vivía Drusila, pero que no estaba escrita en su corazón. Era simplemente una vida religiosa de pantalla, porque como no tenían límites, ¿qué importaba ir a Pompeya? ¿Qué importaba donde iban todos estos a vivir una diversión espantosa y horrible, que ni siquiera se puede mencionar de qué forma era conocida Pompeya? O sea, solo valga recordar que Sodoma fue destruida por eso. Igual. Pompeya era todo lo inimaginable como era Sodoma y Gomorra. Era el lugar para desenfreno. Totalmente para desenfreno. Y Drusila, llevó a su hijo Agripa a que se desenfrenara allí. A que fuera a desenfrenarse. ¿Qué sucedió? Según Josefo, según historia, porque yo creo que llevaban un recuento de quizás cierta gente que quedó en Pompeya. Imaginemos a Drusila y Agripa, quizá Drusila siguiendo a Agripa en ese desenfreno, viendo cómo el cielo se oscurecía por cómo el Vesubio lanzaba esos vapores, cómo la tierra empezaba a temblar cada vez más fuerte. Pero nadie se movió, nadie se quitó. ¿Qué fue lo triste? Lo triste es que la historia cuenta que Drusila con su hijo pereció ese día bajo ese flujo piroclástico. ¿Qué es ese flujo piroclástico? Ahorita mismo en el volcán de fuego que están buscando a las personas, nosotros vimos el rostro de don Cristóbal Hernández con su tapaboca azul, como que él tenía pegado solo barro, pero no era barro. Él estaba quemado totalmente. Ese hombre murió, mucha gente murió con quemaduras de 3er y 4º grado. ¿Por qué? Porque ese fuego, el flujo piroclástico es como un cemento. Fue lo que cayó del Vesubio, un cemento que los dejó ahí petrificados. No pudieron moverse. Mucha gente puede ver y ha visto, yo creo, imágenes de esos cuerpos que quedaron ahí petrificados.
uno de esos cuerpos es el de Drusila y el de Agripa. Me gusta lo que dice, cómo Josefo, o cómo aquí en el diccionario ilustrado nos lleva a una reflexión. Dice este párrafo, dice: Drusila había deshonrado su fe judía, había rechazado a Cristo, abandonado a su esposo y vivía en pecado. Drusila supo cuál horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Wow, en el fuego. En el fuego. Ajá. Nos advierte la Escritura, dice que hay un fuego donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Nosotros entonces no podríamos reflexionar. Ajá. Cuando yo meditaba en esto y compartí esto, ¿cuándo es cuando nosotros vemos que la gente es más sensible al Señor? ¿Cuándo? Cuando hay muertes, cuando hay tragedias. Cuando estamos en una aflicción muy fuerte. Ajá. Inclusive podemos recibir una noticia de nuestra propia vida. Quizá podemos estar viviendo creyendo que esto nunca se va a acabar y de repente me dicen: tienes cáncer. Ujú. Está tu vida por terminar. Allí, ¡Bum!, te vuelves a entonces, Dios. queremos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Yo compartía esto y decía: no tenemos que esperar a ese momento. Hoy el Señor nos está presentando. Amén. Hoy, cada vez el Señor nos llama y nos invita: vuélvete de tus caminos. Ajá. Vuélvete de tus caminos. ¿Por qué? Porque un casi no sabemos cuándo va a llegar. Ajá. No tenemos asegurado nada. Pero hoy podemos nosotros decirle al Señor: Señor, rompe las cadenas. Porque Pablo dice: excepto estas cadenas, pero las cadenas eran físicas. Pero ¿cuántos tenemos cadenas en nuestro corazón y en la profundidad de nuestra vida? Que esas cadenas solo si nosotros dejamos que la resurrección y Jesucristo entren para llevarnos a la verdadera libertad y la vida eterna. Amén. Hermano José, creo que sería bueno y un dato interesante decir o ver el grado de temperatura que alcanzaron en tanto el volcán Vesubio como el volcán de fuego. Se dice que en el volcán de fuego alcanzó 700 grados, ese flujo piroclástico, y en el volcán Vesubio fueron alrededor de 1200 grados. Aquí creo que hay algo interesante porque, bueno, algunos creen que no existe el infierno, pero pudimos ver aquí y gráficamente que del corazón de la tierra está brotando ese flujo piroclástico que es fuego puro a esa temperatura, hermano. Podemos imaginar lo que será el infierno. Para algunos que aún creen que no hay infierno, creo que debemos considerar ese punto. Solo quizá también algo que me llevó a reflexionar en mi propia vida para poder entregarnos al Señor. Este flujo piroclástico puede correr a una velocidad de 10 kilómetros hasta 200 kilómetros por hora. Algunos no pudieron escapar ni del volcán de fuego, del Vesubio mucho menos. Pero miren, hermanos, realmente qué mensaje más precioso. El Señor se presenta, el Señor ofrece oportunidades. En el caso de estos tres hermanos, durante por lo menos 2 años tuvieron al apóstol Pablo ahí hablándoles, predicándoles con una carga para que ellos respondieran. Fíjense que es interesante también que Timoteo era hijo de una mujer judía, y su padre no dice que fuera judío. Sin embargo, esa madre judía sí pudo encaminar a su hijo para que no solo naciera de nuevo en su fe en el Señor Jesucristo, sino fuera un siervo de Dios. Así es. Y si pudiera solo decir Timoteo, el padre de Timoteo siendo griego, imagínense la elocuencia y lo que conocía ese padre. Sin embargo, las historias bíblicas y la narración que su mamá le contó a Timoteo pudo grabar más
el temor de Dios Amén. y la historia y del Dios vivo en el corazón de Timoteo y el Amén. poder escoger al Señor. Entonces, miren, realmente vemos ejemplos tanto de vida eterna como Timoteo, pero Así es. tristemente ejemplos de muerte eterna, Así como es el caso de Drusila, su hijo, y digamos de esos 3 hermanos, ¿verdad? Así es. Hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gozo. Que Dios los bendiga y que este mensaje toque a muchos corazones, Amén. que respondan y no se queden en el casi. Amén. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.